Bueno, en el día de hoy tenemos el placer y la alegría de recibir a Patricia Vila, la licenciada Patricia Vila, colega referente y docente investigadora de nuestro país. Y bueno, les presento formalmente para quienes no la conocen, que imagino que la mayoría sí la conoce, pero bueno, por las dudas, hacemos un breve raconto de su recorrido. Eh, bueno, Patricia Vila es licenciada en psicopedagogía y es doctora en salud mental comunitaria. Es la doctora Patricia Vila, bueno, dije licenciada, pues la doctora. Integró el equipo de diseño y condujo el plan de estudios de la licenciatura en psicopedagogía de la UNSAM 2001-2022. Es profesora ordinaria por concurso en la UNSAM también, profesora titular en UKS, directora de la carrera de especialización en psicopedagogía y atención temprana del desarrollo en la Universidad UGR. ¿Cuál es, Patrick? ¿Esa es la de Rosario? Sí. Sí. También es esa, profesora de la carrera de especialización en psicopedagogía escolar en la UNC, profesor titular en la UNICEN, coordinadora del Servicio de Orientación Educacional en el SOE, en KS, supervisora de equipos de psicopedagogía de APS y de CABA y provincia de Buenos Aires. Es también investigadora del CIPA, Centro de Investigaciones Psicopedagógicas Aplicadas. Esperen que me perdí acá. Ah, Ya está, no aburramos Sí, es más. verdad. Y no, sí, no querías que diga todo, pero está bueno que sepan todo tu recorrido, porque bueno, tiene que ver con muchos años de práctica, de estudio y de docencia que vale la pena compartir. Porque además, bueno, la investigación que es algo que queremos que se amplíe, ¿no? Y está en el grupo de trabajo sobre formación en salud mental y grupos de trabajo de investigación sobre niñez, adolescencia y salud mental. Y en cada una de estas actividades conforma equipos que coordina o es coordinada. Tiene varios capítulos escritos en libros de la disciplina y el año pasado publicó 20 puntos y 10 vueltas, una muestra de tejido para la formación en psicopedagogía. Así que bueno, Patri, te damos la palabra. La idea es, vamos a tener un tiempo de presentación y luego intercambio, ¿verdad? Muchísimas gracias. La verdad que yo estoy muy contenta y muy emocionada por estar acá. Recién, mientras Andrea hablaba, yo recorría las ventanitas del Zoom y me encontraba con mucha gente querida, mucha gente conocida. Te agradezco especialmente, Andrea, esta invitación. Hemos tenido primeros pasos en la formación en la misma universidad, en KS, donde yo sigo trabajando y donde la gente de ahí te recuerda siempre con muchísimo cariño. Y también me da mucho placer encontrar en esas ventanitas gente que pasó por las aulas, de esas que, como recién decía Andrea, trabajo con equipos muy hermosos, afortunadamente. Nada de lo que hago podría hacerse si no fuese porque esa tarea está sostenida por los equipos, y esto lo quiero decir porque también ahí me siento una principiante en cuanto a la investigación, y gracias a los equipos que me alojaron pude empezar a hacer mis primeros pininos, mis primeras experiencias en la investigación. Así que no se pierdan eso, porque eso da mucho elemento y mirada para otras situaciones. Algo de lo que les vengo a compartir hoy tiene que ver con esto, también con empezar a construir mirada desde otro lugar a partir de la investigación. Por eso creo que es tan necesaria en nuestra disciplina. Pero claro, necesitamos de la mano de otros, porque no hay tantos investigadores en psicopedagogía específicamente. Entonces necesitamos trabajar en la interdisciplina para eso. Bueno, pero la convocatoria de hoy voy a intentar presentar, a ver si sale. Sí, muy bien. La convocatoria, quería ir a uno. No, esto no es. Vieron que iba a fallar. Esperen, que no es esa la presentación, es esta, que tiene su título. A ver, ahí, ¿era ahí? Pero, ¿por qué me sale una que no es? Esto justo para la grabación no queda prolijo, ¿vieron? Ahora sí, No te preocupes, después editamos. ahí está. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, ahora yo no los veo a ustedes, esa parte no me gusta, pero Será bueno. que todavía no nos apareció a nosotros, Patri, A ver.
No sé, yo no lo estoy viendo, no sé mis colegas. Vamos de nuevo. No, Compartir. no, fíjate, Patria, a ver para volver a compartir pantalla. Ahora sí. Podés ponerlo en modo presentación, arriba, ahí, ahí va. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí, sí, sí. Bueno, esta convocatoria que ustedes le pusieron a este curso realmente es motivante, ¿no? Sobre todo en las épocas en las que estamos, esto de que nadie se salva solo. En el marco de esta propuesta, cuando Micaela Ledesma se comunicó conmigo, me dijo, bueno, nosotros pensamos que estaría bueno que vos trabajaras sobre cuestiones que tienen que ver con la prevención y la promoción del aprendizaje comunitario, ¿no? Digamos, en la comunidad. Así que a mí se me ocurrió tomando algunas cuestiones que tienen que ver con algo que vengo pensando hace un tiempo y que de algún modo dejé plasmado en ese libro que Andrea recién mencionaba, 20 puntos y 10 vueltas, porque hace un tiempo que yo vengo haciendo una comparación metafórica entre nuestra disciplina, la psicopedagogía y el tejido, en términos de que entiendo necesario subrayar que la psicopedagogía no es una disciplina que tenga certezas cerradas, ni tampoco que tenga una práctica destinada a una reeducación mecánica, considerando solamente el déficit, sino que más bien entiendo que la disciplina es una especie de aventura colectiva, colaborativa, que se construye en el encuentro con otros, que se construye en estos espacios, por ejemplo, partiendo de la premisa que el conocimiento solo se adquiere cuando se da con otros, cuando es compartido. Hace un ratito, antes de empezar, yo le preguntaba a Andrea si podía publicitar estas clases en las aulas virtuales y ella me decía, yo solo entiendo esto si es para compartir, ¿no? Bueno, de esto se trata. Bueno, hablando de compartir, quiero decirles que algunas de las imágenes, por supuesto tuneadas, porque yo soy como una especie de diseñadora gráfica frustrada, me hubiera encantado el diseño, se las hice en colaboración con una inteligencia artificial no generativa, así que por eso ven ahí unos dibujos que yo jamás podría hacer. Luego, textos y demás, no, porque bueno, hay cosas con las que hay que pelear mucho con la inteligencia artificial. Bueno, voy a tratar de ubicar tres ejes en este espacio para compartir con ustedes. Por un lado, el aprendizaje como un proceso situado en la trama y el contexto. Por otro lado, una suerte de juego que hice con la palabra intervención e interversiones. Luego les voy a contar a partir de una niñita, de la escucha de una niñita. Entonces, el segundo eje serán las intervenciones y el diagnóstico como investigación operativa. Y el tercero, la psicopedagogía como una práctica de cuidado y de salud mental comunitaria. Bueno, recién les decía esto, ¿no? El intento de poder pensar a nuestro quehacer a través de la metáfora del tejido. Lazadas, vueltas, puntos que nos permiten entender el aprendizaje como una trama social, compleja y situada. En este escenario entiendo que el psicopedagogo tiene que trabajar, que actuar como un mediador y un investigador operativo que claramente va a implicarse en el campo en el cual se encuentre, utilizando su propia subjetividad y su propia modalidad de aprendizaje como herramientas esenciales para escuchar, para alojar el sufrimiento y para ayudar a enhebrar nuevos sentidos, que es ahí, ¿no?, donde esa trama se rompió. Cuando digo investigador operativo, me estoy refiriendo al concepto que acuñó Marina Müller en los años 80. ¿M? Ella planteaba que cuando uno se incluía en el campo, la mera pregunta y la mera inclusión ya estaba generando, ¿sí?, una intervención. Esto también lo dicen los norteamericanos, ¿no? Toda evaluación es en sí misma una intervención. Pero yo creo que lo que aparenta aquí, lo que aparenta muy fuerte conceptualmente para mí, es
em, que lo operativo se vincula con esto que también dice Sarah Pain respecto de el tratamiento. Ella lo sitúa en el tratamiento, pero yo lo tracciono hacia el diagnóstico, que tiene que ver con que siempre nosotros trabajamos con una tarea y esa tarea hace la operación, es decir, hace la intervención, hace el pensar desde la lógica de ese otro. Solo puedo hacer eso si puedo primero bucear en la mía. No sé si esto es claro. Después me gustaría que cualquier situación, de hecho no tengo inconveniente si alguien quiere levantar la mano, si yo no lo veo me avisan para poder interactuar en el momento de la exposición. Pero si no, les pido que vayan anotando y así podemos hacer un intercambio. Entonces, hablar de los tejidos agujereados es pensar al aprendizaje como un proceso situado en una trama. Entonces, la idea de esta metáfora me permite pensar que esos agujeros no deberían ser los déficits de los individuos, ¿no? Es decir, no tendríamos que pensar a esos agujeros como carencias individuales o como baches biológicos, sino que los tendríamos que pensar dentro de una trama. El objeto de estudio nuestro es un objeto subjetivo, pero está también tratado por un sujeto subjetivo. Quiero decir que a nosotros profesionales se nos exige una reflexividad permanente. Y digo reflexividad y no reflexión porque entiendo que no es solamente pensar sobre otros conceptos, sino pensar sobre cómo los conceptos nos implican a nosotros mismos, ¿no? Em, ahí aparece la cita concreta de Marina Müller del 87, donde ella dice esta frase: nosotros nos encontramos con esta paradoja fundante de nuestra disciplina. Somos un objeto subjetivo tratado por un sujeto subjetivo. O sea, nuestro objeto de estudio es un objeto subjetivo, ¿no? Cómo los sujetos aprenden. Ahora bien, nosotros también estamos implicados en un tiempo, en una historia, tenemos nuestros propios valores y también tenemos propios sesgos. Entonces, pensar que ningún tejido puede existir sin su urdimbre. La urdimbre son esos hilos que se ponen en el telar, ¿vieron? Para poder luego hacer la trama. Y hay un objeto que las personas que hacen telar utilizan que se llama liso, que es para justamente ir corriendo los puntos. Bueno, yo creo que muchas de estas herramientas metafóricas, digo, simbólicas, nosotros tenemos que considerarlas. Es decir, sobre qué urdimbre se traman nuestras intervenciones. Por eso, esta idea de la interversión y el diagnóstico como investigación operativa. Em, hace varios años, un día yo estaba escribiendo algunas cuestiones acerca del diagnóstico y una artista, sí, una artista, pero una docente de artes visuales, me cuenta que había hecho con sus estudiantes de segundo grado una intervención artística. Era haber dado vuelta a todos los bancos en el aula y haber trazado hilos, ¿no? Y entonces sobre esos hilos los niños después iban buscando formas, iban haciendo distintas producciones a partir de esa mirada. A la semana siguiente, esa docente vuelve y una de las niñitas de segundo grado le dice: Señor, hoy vamos a hacer también interversiones. Y a mí ese fallido o esa apócope de terminología me pareció encantadora para pensar lo que nosotros hacemos en los diagnósticos, porque creo que realmente cada uno de nosotros hace una versión, una lectura, una mirada, construye mirada. Por eso, cuando pretendo pensar las dificultades o el sufrimiento o el padecimiento que alguien trae, digo padecimiento porque en realidad alguien que está en dificultad con su aprendizaje siempre padece, sobre todo si estamos hablando de niños y niñas, que en la edad escolar la escuela estructura sus vidas. Entonces, digo, siempre que alguien se encuentra en dificultades con el aprendizaje,
tiene un sufrimiento, por más que muchas veces el sentido común hable de otras cosas, ¿no? Diga, es vago o no le interesa. Digo, ninguna persona, ningún cachorro humano que se encuentre sano no tiene interés para aprender. Eso es inherente, digamos, aparece con el nacimiento del cachorro humano, ya las primeras 48 horas de vida empiezan a asomarse los tres primeros comportamientos, ¿no? La succión, la mirada, la distinción, la posibilidad de rotar la cabeza. Ese cachorro humano está atento a lo que pasa en el mundo. Pasa que necesita, justamente para convertirse en humano, que ser alojado. Entonces, ¿cómo es alojado? Ahí aparece, si se quiere, esta imagen que traigo, ¿no? Esa trama, ese sostén que los americanos llaman holding, ¿no? Bueno, ese sostén. Entonces, volviendo a esta idea de las interversiones, digo que pensar que el diagnóstico pensado desde las interversiones asume que evaluar ya es intervenir y que existen múltiples explicaciones para una realidad, para la realidad de un sujeto, que esas explicaciones claramente van a estar también dadas en función de quién las da, ¿no? Valga la redundancia. En este paisaje de la complejidad, voy a parafrasear a Silvia Baeza cuando habla del paisaje de la complejidad, ella refiere a la teoría ecológica del desarrollo humano, ¿no? La teoría de Bronfenbrenner, que piensa el desarrollo humano en relación a distintos sistemas, donde el niño o la niña eh, estará en el primer sistema o en el microsistema, pero más allá de que no tenga una posibilidad de interactuar directamente con el macro o el mesosistema, en general el mesosistema sí hay interacción porque es la escuela, es el club, es las organizaciones, digamos, que están cercanas, pero vamos a pensar, por ejemplo, que en el macrosistema, que son las políticas públicas, por ejemplo, el niño no tenga una participación directa, sin embargo, ellas van a participar, van a tener que ver con su vida. Esto lo dejó clarísimo la pandemia, ¿no? Digo, cómo todas nuestras vidas quedaron claramente modificadas en función de algo que pasaba muy lejos nuestro, pero también muy cerca. ¿M? Entonces, pensar en el desarrollo humano desde esta teoría sistémica, desde este paisaje de la complejidad, hace necesariamente que los profesionales tengamos que rechazar los checklists. ¿A qué llamo checklist? A esos protocolos nosográficos que implican la necesidad de construir observables a partir de datos singulares. Digo, es muy erróneo pensar que las personas nos podemos ajustar a un protocolo. Está claro que se necesita en la ciencia la construcción de nociones generales que nos permitan mirar las situaciones individuales, pero justamente lo que no podemos es hacer esa adecuación de ese sujeto, de esa singularidad, a esa protocolaridad, por llamarlo de alguna manera. Entonces, aquí me voy a detener un poquito en esta idea del intervenir, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir intervenir? Etimológicamente es esto de venir entre, ¿no? O sea, digo, se produce en el diagnóstico un hecho humano que tiene que ver con el acontecer, que tiene que ver con algo que no se puede dar sino en presencia. Entonces, para mí, aceptar el diagnóstico como una intervención es abandonar la idea de una verdad única y poder aceptar la diversidad de las explicaciones posibles para el sufrimiento de ese sujeto. Entonces, a ver, alguien me podría decir, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay un diagnóstico, que los diagnósticos pueden ser de acuerdo a quien los mire. No, no, justamente pensar en el diagnóstico como una investigación implica
dar cuenta de los métodos que uno va a utilizar, como lo hace con la investigación, cuál es la metodología que se va a utilizar, y también dar cuenta de las fuentes, ¿no? Yo digo que los referentes de crianza de un niño son lo que en la investigación serían los informantes claves, ¿no? Es decir, ¿quiénes nos dan la información acerca de lo que sucede? Bueno, aquellos que se involucran directamente con la crianza del niño. En este sentido, tenemos que hacer una diferencia entre un diagnóstico con una modalidad actuarial, ¿sí? Em, y un diagnóstico con una modalidad funcional, ¿no? Digo, uno sería categorial, es decir, busco categorías, ¿no? Es un poco el que trata de responder a esa pregunta de qué tiene este niño, un diagnóstico con el cual claramente yo no acuerdo. Aunque entiendo que muchos de nosotros, muchos de ustedes, que trabajan para determinados sistemas, necesitan, ¿sí?, poner un código, dar una nomenclatura, pero eso no quiere decir que ese sea el diagnóstico del niño. Digo, el diagnóstico del niño es el que nos explica, del niño, del adulto, digo, esto llevado al mundo de las organizaciones y el trabajo, es también poder pensar cómo cuáles son las mejores posibilidades en las que un sujeto puede desempeñarse en su lugar de trabajo y cuáles son las mejores condiciones en las que una persona, como diría Eliana Hernández, puede pensarse en el trabajo, ¿no? En cualquiera de estas situaciones, lo que digo es, lo que tenemos que hacer es dar cuenta del cómo, ¿no? Y no da cuenta del cómo el, la nomenclatura protocolizada. Da cuenta del cómo cuando yo empiezo a decir, bueno, en verdad este niño o este adulto tiene mayor posibilidad de concentración cuando o puedo plantear en determinada circunstancia es favorable para esta persona la utilización de ciertas reglas para la organización o para mejorar su atención. Digo, cuando puedo encontrar el cómo, ¿no? Por eso creo que el diagnóstico se tiene que correr de la pretensión de un objeto hallable. Básicamente porque las personas somos dinámicas, entonces esto que estaba sucediendo los otros días, hoy ya no sucede, ¿no? Ayer justamente tuve una escena con una niñita con la que estoy trabajando. La semana pasada, ella hacía cuentas en decenas, por ejemplo, para contar 12 más 11 iba con los dedos, ¿no? Entonces yo le digo, mira, veamos esto. 11, ¿cuánto es? 10 más cuánto, más uno. Ok. ¿Y cuánto es 12? 10 más 2. Ok. ¿Y entonces cómo podemos hacer? Se queda pensando, no le encuentra, yo le doy la estrategia, le digo, mira, si vos haces 10 más 10, ¿cuánto es? 20. Ajá, ¿y 3 más uno? ¿Y 2 más uno? 3. Ok, entonces ¿cuántos tenés? 23. Ayer jugábamos a las cartas y yo le digo, el mazo tiene 50. Sí, pero saqué los comodines, me dice. Entonces le digo, bueno, ¿y cuántos tendrá? No sé, lo tenemos que repartir la mitad para cada una. Repartimos. Cuenta y dice 24. ¿Y cuánto será? Esperá, 20 y 20, 40. 4 y 4, 8, 48. Ella ya se había apropiado de la estrategia. Digo, entonces, si yo tuviera que dar cuenta de eso, esta semana sería diferente de la semana anterior. ¿Se entiende lo que digo acerca del dinamismo? Por eso, digo, uno de algún modo saca una fotografía cuando hace un informe de diagnóstico. Por eso me parece que lo más interesante es poder pensar en las potencialidades, ¿no? En las potenciales oportunidades que tiene ese sujeto y también describir las dificultades, por supuesto, porque eso es lo que nos permite la planificación de una estrategia. Bien. Yo quiero detenerme en esto, pero no podía hacerlo sino pensando desde dónde miro, ¿no? La prevención y la promoción. Y cuando digo miro, en realidad está muy mal porque es desde donde miramos, ¿no? Digo, hace tiempo que pensamos con distintos equipos de trabajo esta idea de la psicopedagogía como una práctica de cuidado
y como una práctica de salud mental comunitaria. Aunque la verdad que decir salud mental es una redundancia, todavía necesitamos los que nos dedicamos a los procesos que tienen que ver con el psiquismo, subrayar la idea de salud mental, ¿no? Porque obviamente todos quienes nos posicionamos en esta línea pensamos en la salud integral, ¿no? Es decir, no hay salud sin salud mental, claramente, pero tampoco hay salud mental si no hay un trabajo digno, si no hay condiciones que permitan la vida con dignidad. Bien, por supuesto ya me perdí con las láminas, esto es lo que me suele suceder, pero creo que va siendo, que las voy mirando para poder dar cuenta un poquito de lo que estaba pensado compartirles. Em, Aquí a mí me parece interesante pensar que esta idea de la clínica psicopedagógica o la psicopedagogía clínica no es solamente una transposición de palabras. Digo, acá hay una fuerte concepción que nos hace correr de un origen que ha tenido nuestra disciplina, que tiene nuestra disciplina y que tenemos que reconocer, que es un origen paramédico, es decir, la psicopedagogía nace de alguna manera para dar respuesta a aquellos niños que no aprendían por las vías normales, como decía Sara en su libro Psicopedagogía Operatoria, pero que ya también en aquella época, años 60, ella anunciaba eh, que en verdad no había nada que reeducar, ¿no? Que cuando un niño no aprendía, lo que había que hacer era buscar otros caminos para que pudiera aprender. Por tanto, ya desde entonces ella desmistificaba un poco el origen reeducativo o el enfoque reeducativo. Em, Cuando nosotros hablamos de la clínica psicopedagógica, yo entiendo que ahí podemos enrolar algunas cuestiones que no forman parte de la psicopedagogía clínica, porque cuando hablamos de psicopedagogía clínica hablamos de un modo particular de hacer psicopedagogía en donde el objeto de intervención no es únicamente ni solamente el individuo, sino que los objetos de intervención pueden estar en cualquier otra de las circunstancias que conforman el proceso de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo pienso desde una modalidad clínica, desde una modalidad en psicopedagogía clínica, necesariamente no tiene que estar esto reducido al espacio de consultorio o al espacio de salud, centro de salud, hospital, sino que la psicopedagogía clínica tiene lugar también en las organizaciones, en las residencias de adultos para adultos mayores, en la escuela. Y yo sé que cuando digo esto, a veces algunos colegas se incomodan y digo esto porque, bueno, definamos clínica, ¿no? Si definimos clínica desde esta mirada integral en donde, como vengo diciendo, el contexto no tiene una minusvalía, sino que tiene una igualdad de condiciones respecto de la mirada de las dificultades que puede presentar un individuo, entonces la mirada se amplía. Em, no podemos dejar de tener tampoco una contextualización que por nacimiento nuestra disciplina, como otras disciplinas que se dedican a las prácticas de cuidado, es una disciplina feminizada, ¿no? Y como disciplina feminizada también, digo, porque hay una mayor cantidad de mujeres psicopedagogas, ¿no? Entonces, esto nos confiere una doble subordinación, como diría la doctora Ana Bergoy, tanto como profesión feminizada como profesión paramédica, ¿no? Y esto lo compartimos con la terapia ocupacional, lo compartimos también con la fonoaudiología, lo compartimos con la enfermería, digamos, hay muchas otras disciplinas que se encuentran en esta misma condición. Y esto de algún modo también acota el campo porque necesitamos
para legitimar nuestra disciplina, muchas veces hacer uso de metodologías que usan aquellas otras disciplinas que sí tienen reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, para la circulación de nuestras producciones, ¿no? ¿Dónde circulan nuestras producciones? No hay una gran circulación de la investigación en psicopedagogía. Alguien me puede decir, bueno, Patricia, pero tampoco la hay tanta. Bueno, dependiendo, hay muchas colegas, ¿eh? De hecho, yo me he encontrado con algunas alguna vez que me han dicho, yo no hago investigación. Y yo les digo, si vos no haces investigación, entonces la investigación psicopedagógica, ¿dónde está? Es decir, el tema es qué consideramos, ¿no? ¿Qué se considera como investigación? Bien, entonces, reconocer estas cuestiones me parece que es vital para poder transformar nuestra disciplina en una verdadera práctica de cuidado comunitario, ¿no? O sea, poder pensar en las redes eh, y trabajar minuciosamente ese tejido vincular, ese enlazado, ese punto por punto que va dando el tejido, ¿no? ¿Cómo fortalecemos entonces los aspectos protectivos frente a las adversidades? Me parece que de esto se trata. Claramente esto tiene también una dimensión política, ¿no? Y acá voy a dejar de compartir porque por un ratito tengo ahí una imagen que es el espacio donde nosotros realizamos en este momento en la Universidad KS las entrevistas con los niños, niñas y sus familias. La Universidad KS es una universidad privada, pero tiene un centro de atención comunitario, un centro de atención a la comunidad para la cual, digamos, en general, los niños nos llegan a través de la derivación de los colegas y las colegas de los equipos de orientación escolar. Em, y aquí, bueno, yo tengo algunas notas como antes para poder ser ordenada en lo que quiero contarles y compartirles. Eh, yo no me veo. ¿Ustedes ven bien? Bien, perfecto. Em, Y entonces lo que voy a traer ahora para ilustrar esto que traté de desarrollar un poco más desde cuestiones teóricas es una viñeta clínica, ¿m? De una situación reciente que trabajamos en el SOE. No sé si está por ahí Nomi Furman, que yo ahora no la veo en las ventanitas, pero bueno, conformamos con ella. Este, ¿Estás, Nomi, en la sala? Se está mudando, Nomi, así que no sé si estará hoy. Bien. Eh, Conformamos equipo ahí de docentes, es decir, este servicio se brinda a través de la práctica de los estudiantes del último año de la carrera. Eh, el año pasado recibimos la derivación de un niño por parte de uno de los equipos de orientación escolar, como les decía, en general así nos llegan. El motivo, aunque en verdad también este servicio tiene mucho reconocimiento, por ahí pasamos también Andrea, vos y yo, ¿no? En nuestra formación. Y se sigue manteniendo desde hace más de 40 años. Así que, claro, se sigue manteniendo con sus modificaciones. Hemos tenido que ir haciendo modificaciones. Una de las modificaciones que hemos hecho en relación a lo que vengo contando es, en los últimos años, hemos tenido que hacer las entrevistas de admisión eh, con los niños presentes, con los niños, las niñas presentes. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros recibíamos las consultas, la mayor parte de los niños venía con una etiqueta. Entonces, este niño tiene un trastorno específico del lenguaje, este otro tiene un trastorno generalizado del desarrollo, este otro tiene autismo. Así nos llegaban los niños, ¿no? Ojo, y esto no lo traigo como una queja o un cuestionamiento hacia los colegas de los equipos de orientación escolar, de ninguna manera. Lo que quiero decir es que la circulación, ¿no? Del discurso traía esto, ya sea de la mano de la palabra de los padres o desde el mensaje, el mail, en general tenemos un correo, la gente se acerca y deja su pedido, tenemos armadas unas formas como para que nos llegue la solicitud en la puerta, desde la puerta de la universidad cuando la gente se acerca en forma presencial, pero hoy mucha gente manda mail, ¿no? Solicitando asistencia para su hijo. Bueno, y siempre nos aparecía esto. Entonces, un día con el equipo dijimos, bueno, a ver, tenemos que ver a los niños, porque la verdad es que si no miramos a los niños y a las niñas para saber cómo son, quiénes son, no vamos a poder atender a nadie, porque nosotros no tenemos un equipo interdisciplinario, digamos, como les dije recién, el equipo
eh, se da a través de, digamos, se conforma a través de las docentes que damos las clases teóricas y que también acompañamos en los espacios de covisión. Nos gusta más llamarlo covisión, si quieren después les explico el por qué. Bueno, entonces, esta fue una de las cuestiones que empezamos a realizar. Entrevistas de admisión, las llamamos entrevistas de admisión en profundidad. Recibimos a los referentes de crianza, madre, tía, papá, digamos, quien llegue, y pedimos que en el primer encuentro venga el niño o la niña. El año pasado, en el 2025, ya sobre el final del año, recibimos la consulta eh, de este niño que vamos a llamar G, y que lo que nos decía la colega del equipo de orientación es que G presentaba dificultades específicas en el área de matemática y que tenía un mejor rendimiento en lengua. Bueno, G ingresó entonces en nuestra lista de espera. Y en marzo de este año recién pudimos comunicarnos, porque nosotros trabajamos habitualmente abrimos, digamos, la convocatoria en el mes de marzo, asignamos a cada uno de las estudiantes practicantes, supongo que debe ser más o menos semejante al SAOP, lo vi por ahí a Oscar, después podemos compartir algunas de estas cuestiones también. Se le asigna al asistente, ¿no? A la estudiante que deviene, digamos, en asistente psicopedagógica con la covisión de los docentes, ese niño o niña, y luego es muy difícil, digamos, durante el año, salvo que se produzcan bajas. A veces hay niños familias que abandonan el tratamiento, otras veces tenemos mudanza. Hoy la población es muy migrante, muy migrante. Muchos vienen a atenderse en Ciudad de Buenos Aires porque sus padres trabajan acá, pero viajan luego porque viven en la provincia. Bueno, hay muchas situaciones complejas, pero en general se sostienen, digamos, los niños que comienzan. En este caso no teníamos posibilidad de incorporar a G, por tanto, recién hicimos la entrevista de admisión este año. Cuando nos comunicamos con la mamá se muestra muy dispuesta, acepta inmediatamente a concurrir al servicio el día y el horario que le propusimos, y explica que también tendría que asistir el hermano mayor de G. Entonces, durante la comunicación telefónica acordamos con ella ciertas pautas. Nosotros tenemos algunas pautas ligadas a consentimientos éticos, es decir, pedimos digamos, en primer lugar, informamos para contar qué es lo que se hace, cómo se hace, y entonces pedimos un consentimiento firmado por los responsables de los niños. También les preguntamos si nos permitirían hacer la observación de la entrevista en cámara Gesell. Esa foto que les mostré antes era justamente de la sala que tiene el espejo con la cámara Gesell, que nos permite que una cantidad de estudiantes estén observando en directo en ese momento la entrevista. Esas entrevistas siempre se hacen con un docente, y tratamos de que sea la asistente a la cual pensamos que se le va a asignar ese niño, y alguna otra asistente por las dudas si surgen las cuestiones que surgieron justamente en este caso que les voy a contar. Entonces, si bien esto estaba conversado telefónicamente, la madre acepta que podamos verlos en cámara Gesell, no la grabación. Nosotros pedimos ahora, a partir de la educación a distancia también, si nos permiten ser grabados. Todo esto que acordamos con el adulto, previo al ingreso a esa sala que ustedes vieron en la fotografía, se les pregunta nuevamente en presencia a los adultos, y se pide el asentimiento de los niños y las niñas. Es decir, si algún niño o niña dice no queremos entrar o no queremos, nosotros no lo hacemos ingresar a la cámara Gesell. Bueno, en el medio de esta conversación telefónica, donde hacemos toda esta explicación protocolar, si se quiere, protocolar, pero necesaria. Por eso digo, ¿no? No demonizar, ¿no? Los protocolos, como decía el otro día Melina, qué importantes son los protocolos para tener estrategias y herramientas para la actuación. El tema es si el protocolo, repito lo que decía Melina, se lleva puesto la subjetividad, ¿no? Entonces, en este caso, la mamá acepta, como les decía, no la grabación, sí poder hacer la entrevista en cámara Gesell, y
Además, consulta si ya que iba el hermano mayor, no lo podíamos evaluar también a él, ¿no? Algo así como un 2 por uno. Bueno, la realidad es que ahí expliqué que no era posible, que en realidad una evaluación psicopedagógica se hacía así, solo si había algún motivo, alguna necesidad, y la mamá, desde una lógica que también es entendible, no, yo pensé que como los llevaba a los dos, por ahí era beneficioso también para el otro, ¿no? Bueno, lo interesante es que cuando nos encontramos con G, su hermano y su mamá, antes de ingresar a la sala, yo vuelvo a repetir, los saludo, les pregunto si saben por qué están ahí. Entonces, les explico que la mamá había aceptado que pudiésemos hacer la entrevista en una sala que del otro lado hay estudiantes que son personas que están aprendiendo cómo ayudar a los niños y a las niñas a aprender. Entonces, sería para ellos muy útil escucharnos. Bueno, todo esto y el nene, digamos, el niño por el que se consulta, G, dice que sí, que él no tiene ningún problema. Y cuando los invito a pasar, el mayor me dice, yo no necesito. Con lo cual le digo, no, no, eso está claro. Lo conversamos con tu mamá y hoy ustedes vienen por G, no por vos. Solo te pregunto si vos querés acompañarnos en la sala. Y entonces él dice, ah, entonces sí. Bueno, entramos a la sala. En la sala había dos estudiantes en calidad de asistentes y comenzamos a hacer la admisión. En general yo pregunto, hago una pregunta que es, háblenme de G. Y entonces ahí la mamá vuelvo a decir, para que no se pierda, esto pretende ser una entrevista de admisión en profundidad, la llamamos así porque no es solamente, digo, tomar unos datos y escuchar un motivo de consulta, sino tratar de tener más elementos para poder hacer esa designación al asistente que le corresponda. Entonces, bueno, luego de la pregunta disparadora, la mamá de G comienza a relatar que en ese momento se encontraban en un proceso de revinculación con el padre. Contó que ella había sufrido violencia, que tuvo que irse de la casa con sus hijos y que el año pasado había sido un año muy difícil para ellos, pero que actualmente, a través de la intervención de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, los niños se estaban revinculando con su progenitor. Cuando yo empiezo a escuchar el contenido de la consulta, entonces les pregunto a los niños si prefieren ir en la búsqueda de algunos juguetes. Tenemos una sala donde hay objetos para que acompañados por alguna de las asistentes. Entonces invito a una de las asistentes a que vaya con los chicos y pueda encontrar algún material, porque en verdad lo que me pasó es que me encontré con que aquel motivo de consulta manifiesto por el cual yo había tenido esa entrevista telefónica con la mamá se había disuelto, ¿no? Y aparecían otras cosas. Los niños aceptaron rápidamente, se fueron de la sala y la entrevista continuó con la mamá, quien nos brindó detalles de lo vivido en los momentos críticos y también nos describió la situación actual con más detalle, mucho más armónica y de bienestar. Ella quedó en otra casa, ella se tuvo que ir de la casa y ahora tiene una nueva casa en la que habita con sus hijos. Nos contó que son practicantes de una religión en la que no se festejan los cumpleaños. Y acá viene otra situación, si se quiere, anecdótica, pero muy significativa en relación a lo que venía tratando de desarrollar teóricamente. En las primeras preguntas a G, yo le había dicho, ¿cuándo festejas tu cumpleaños? Y entonces él me dijo, no sé. Claro, cuando G se fue de la sala, la madre se encargó de explicarme que ellos no festejan el cumpleaños. Por tanto, cuando le pregunté a G cuándo es la fecha de tu cumpleaños, él sí me lo pudo decir. Entonces, vean esta cuestión en relación a mis valores, mis supuestos, ¿no? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo se festejas tu cumpleaños? No tenía respuesta, pero ¿cuándo naciste? Sí tenía respuesta. ¿Cuándo es la fecha de tu cumpleaños? Sí tenía respuesta. ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento? Bien. Em, A partir de los relatos, no voy a abundar, pero realmente a partir de los relatos de la madre, nosotros no observábamos ninguna razón por la cual se justificara iniciar un diagnóstico psicopedagógico en ese momento. Digamos, lo que la mamá narraba a partir de lo que estaba sucediendo en este año escolar no tenía mayor relevancia. Bueno, vamos cerrando la entrevista con la mamá.
Y cuando G y su hermano regresan a la sala donde estábamos con la otra asistente haciendo la entrevista a la mamá, le pregunté nuevamente a G, le digo, estuvimos conversando con tu mamá, pero la verdad que no nos queda muy claro. ¿Vos tenés idea de por qué te habían sugerido que hicieran una consulta? ¿Por qué están acá? Y entonces G dice, es que antes no me salían las cuentas y ahora me cuestan las divisiones. A lo cual yo le digo, bueno, eso es lo que le pasa a todos los chicos que están en cuarto grado. Creo que omití decirles que G estaba en cuarto grado y que tenía 9. Digo, eso es lo que le pasa a todos los chicos que están en cuarto, ¿no? Entonces él agrega ahí que había tenido una prueba ese mismo día y que el profesor al terminarla le había dicho así, ¿no? Que estaba así. Entonces, él se mostraba realmente muy elocuente, con muchas posibilidades comunicativas. em, Así que la situación hasta ese momento nos pareció que teníamos que cerrar ese encuentro diciéndoles que nos íbamos a volver a comunicar con ellos, pero que previamente íbamos a comunicarnos con el servicio de orientación para verificar la necesidad actual, ¿no?, de un diagnóstico. Y en verdad había algo que, y esto tiene que ver, como vengo diciendo, con la construcción de mirada y con la clínica, había algo que en esa circunstancia yo necesitaba devolver, ¿no?, como devolución a esa mamá, que era eh, que si bien ella había narrado situaciones muy críticas, se los veía muy bien, se los veía como muy armónicos, ¿no?, en sus relatos y en sus situaciones, y que había sido muy grato conversar con ellos. Algo de esto yo lo digo delante de los dos niños, y entonces el mayor de los hermanos, al irse, me da un abrazo. ¿Vieron esos abrazos del aeropuerto cuando uno se despide de alguien muy querido? Para que tengan esa imagen, ¿no? Me da un abrazo raro, digamos, para esa situación. Bueno, quedamos entonces en comunicarnos con la mamá en cuanto tuviésemos novedades. Por supuesto, al día siguiente hago eso, me comunico con la referente del equipo de orientación escolar. Ella me dice justamente que está justo, causal y casualmente entrando a la escuela de G, así que después a la salida se comunica nuevamente conmigo. Bueno, Em, obviamente no detallo, pero le conté cómo habían sido las situaciones y ella me dice a la salida, me llama por teléfono y me dice, mira, estuvimos conversando con el equipo de docentes y con el director y en verdad en este momento el niño no tiene ninguna dificultad, al contrario, se encuentra mucho mejor que otros de sus compañeros. em, y, mm, y en realidad, efectivamente, como él dice, la dificultad específica está en las divisiones, que es la que comparten los chicos de su clase. Bueno, entonces me comuniqué nuevamente con la mamá para transmitirle lo que nos habían contado desde la escuela, también para realizar una devolución sobre algo que se había deslizado en la entrevista, que era su alto nivel de exigencia y el alto nivel de exigencia que este hermano mayor estaba teniendo, ¿no? Entonces ahí también planteé algo acerca de que muchas veces los altos niveles de exigencia en el aprendizaje, lejos de facilitarlos, los entorpecen. Y que nosotros la veíamos muy bien, que realmente bueno, creo que es uno de estos casos en los cuales el concepto de resiliencia aplica y que quedábamos a disposición por si en algún otro momento ellos necesitaban volver a contactarse con nosotros. Bien, hasta ahí lo que tiene que ver con la familia, el abordaje con G, la intersectorialidad, ¿no?, el trabajar con la escuela, el no quedarnos solamente con una mirada que inicia porque en algún momento había una dificultad y entonces directamente iniciamos un diagnóstico, pero hay algo también que yo quiero traer, más allá del sesgo del observador cuando hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo festejas tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Em, Más allá de eso, apareció otra situación que también me parece que ilustra, y también afortunadamente tengo y agradezco a la estudiante que me autoriza a compartir esto, porque algo más surgió como aprendizaje para todos nosotros en esta entrevista.
Una de nuestras asistentes, la que se quedó conmigo porque era la que pensábamos que íbamos a derivarle a asignarle a este niño, em, cuando hacemos este tipo de entrevistas, si bien hay uno, en este caso el docente, lo coordina, el estudiante en calidad de asistente tiene espacio para poder hacer preguntas y para poder compartir, algunas veces porque directamente se lo pregunto o se lo pregunta la docente que la acompaña, u otras veces porque ya saben que esto es así. Bueno, en este caso el asistente realizó estas preguntas. ¿El padre pasa alimentos? ¿Cómo se encuentran los niños cuando terminan el encuentro con el papá? ¿Por qué no contás con la ayuda de tu madre en el cuidado y la crianza? Estas tres preguntas a mí me sorprendieron, porque nada tenían que ver con el relato que estaba haciendo la mamá. Motivo por el cual, y conociendo un poquito acerca de la vida de la estudiante, más allá de que claramente el espacio de covisión no es un espacio terapéutico porque se define así, pero sin duda, cuando vamos a un espacio de covisión, hay algo de lo nuestro que ahí se juega. Yo sé que esta asistente es una mujer que cría sola a su hijo, por tanto, terminado todo este espacio, nos vamos a la oficina y le pregunto, ¿recordás las preguntas que hiciste en la entrevista? Y ella se sorprende y trata de recordarlas, algunas las recordaba, otras no, y entonces mi pregunta fue, ¿por qué pensás que preguntaste esto? Vuelvo a decir, no por un intento de análisis a la futura colega, sino porque esto nos implica a nosotros como sujetos en la observación del campo. Entonces, creo que este ejemplo nos sirve también para observar que muchas veces el objeto de estudio, en este caso los desencuentros de G con las matemáticas, nada tiene que ver con el objeto de intervención. Y ahora voy a intentar ir sobre las últimas, ya las últimas, estamos acá, ¿era? Así tenía que hacerlo, no, acá. Ya las últimas de las láminas. Me dice que estoy compartiendo, pero no me deja, a ver. No pasa, ¿verdad? Ahora sí. Se ve, se ve. Entonces, digo, mm, pensar en la facilitación de aprendizajes saludables tiene que ver con enlazar estos puntos, ¿sí? Cuando hablo de enlazar estos puntos, me refiero a todas esas otras tareas que hay que hacer y que no tienen escenario el consultorio, no tienen escenario la entrevista, sino que tienen escena por fuera de esas situaciones, ¿sí? Porque nos hablan de un tejido que está agujereado, porque nos habla de un contexto en el que tenemos que tratar de ver de qué manera acompañamos, ¿no? Las trayectorias, en este caso, de esos estudiantes. Cuando nosotros tratamos de entrelazar, entonces, un objeto situado, hacemos un diagnóstico que va a tener, me parece, una ética de cuidado despatologizadora, ¿no? La disciplina se torna entonces como una disciplina facilitadora de aprendizajes saludables, corriéndose de la idea de certificar incapacidades. Y es también una herramienta política, es también una herramienta política y comunitaria para la posibilidad de promover salud, ¿no? En este sentido, quiero detenerme un poquito en algo que tiene que ver con unas lecturas, para mi gusto, erróneas del aprendizaje basado en la familia, o de la intervención, mejor dicho, basada en la familia. ¿Por qué digo malas lecturas de ese enfoque? Porque me parece importante, desde mi punto de vista, subrayar que la familia no forma parte del equipo. La familia, por supuesto que tenemos que trabajar con las familias y no para las familias, pero nosotros trabajamos acompasadamente con ellas, es decir, tratando de tener esta posibilidad de sincronicidad,
¿no? Que da el tiempo acompasado, que tiene que ver con respetar los tiempos de las familias, con comprender las cuestiones de la vida cotidiana, de los desafíos, de los logros, de las dificultades. Pero entiendo que la familia no puede ser parte del equipo, sino la destinataria de las intervenciones que desde el equipo se pueden pensar, se pueden planificar. Entonces, digo, el riesgo de esto es quedar presos de modelos colonialistas que depositan en la familia la entera responsabilidad del cuidado. Y ustedes saben que en este momento en nuestro Senado hay un proyecto de ley de cambio de la ley de salud mental que justamente lo que plantea es otorgar el cuidado a las familias. En otros países, donde las prácticas de intervención en atención temprana están basadas en la familia, existen sistemas, existen políticas públicas, existen marcos normativos específicos que arman esa urdimbre, es decir, que permiten los enlaces que hacen que los agujeros del tejido no se transformen en abismos por donde las familias se caen. Pero cuando nuestro sistema de salud, una madre, y soy testigo de esto por cuando transitábamos las investigaciones en Acumar, y entonces estábamos en los centros de salud de provincia de Buenos Aires. La madre se levanta a las 2 de la mañana, camina por las calles de su barrio sorteando los malhechores, con la suerte de que en el barrio haya un hospital central que tenga neurólogo. Llega a pedir el turno con el neurólogo. Resulta ser que delante de ella se agota el último turno para neurología y son las 7 de la mañana. ¿De qué intervención basada en la familia podemos hablar? Entonces, perdón si soy muy vehemente, pero me parece que tenemos que también ser cuidadosos en esto, digo, ¿no? En cómo se nos licúan en el discurso algunas cuestiones que luego dejan en mucha soledad a las familias. Entonces, digo, como una cinta de Moebius, digo, en este tejido no hay ni adentro ni afuera, es decir, nosotros somos parte. El movimiento en nuestra disciplina es permanente. Estamos en constante recreación, creando distintas estrategias. El diagnóstico, la intervención, la prevención y la promoción se entrelazan continuamente en una comunidad de prácticas donde el fin de un proceso es siempre el inicio de un nuevo modo de aprender, para nosotros, para ellos, para todos los sujetos que nos vemos implicados. Entonces creo que el desafío ético y profesional persiste y que es seguir habitando esos agujeros, ¿no?, del tejido social, habitando el diálogo y enlazando puntos para que la transmisión de la cultura sea, de una vez y para siempre, un acto de profunda libertad. Muchas gracias. Y ahora sí, abrimos el espacio, ¿no?, para el intercambio, que es la parte que a mí más me gusta. Gracias, Patri. Hermoso, hermoso. Ahí había algunos comentarios en el chat, no sé si ahí podés mirar. Em, pero bueno, hermosa, hermosa exposición y bueno, la idea es ahora intercambiar. Queda abierto si quieren desmutearse o levantar la mano y vamos organizando. Acá dice, en la línea de pensar la evaluación como una intervención y escuchando tu viñeta me hace pensar cómo una entrevista de admisión también creo que constituye un posicionarse en un otro abierto a la escucha y la mirada genera intervención. Sí, Analía, absolutamente. Yo creo que eh, el diagnóstico empieza en la preentrevista, ¿no? O sea, el diagnóstico empieza cuando recibís el primer contacto. Y por eso digo que también los modos de intervenir, ¿no? Y, a ver, y yo tomo esto chiquitito, que es el servicio de una universidad que solamente tiene psicopedagogas, que somos las docentes y asistentes, es decir, estudiantes en formación. Pero esto lo podemos pensar en todas las instituciones. Digo, de hecho, el Centro 13, que me consta, tiene una mirada también extramuros, ¿no? Que es también, digamos, cómo hay centros de salud cuyas paredes son murallas y hay centros de salud que son referentes para el barrio y la gente sabe. Nosotros estamos haciendo investigación en este momento en San Martín, con la gente de la Universidad Nacional de San Martín
bajo la dirección de la doctora Ana Bergoy. Y realmente ahí con las colegas vamos a hacer las entrevistas en los centros de salud. Estamos justamente investigando acerca de la carga de cuidados de los cuidadores, ¿no? Porque es algo que en general no aparece, ¿no? ¿Qué pasa con a quién cuidamos, ¿no? Y quién cuida. Y vemos que hay centros de salud que son realmente espacios de referencia, digamos, donde la gente entra y sabe a quién, sabe que el administrativo lo escucha, ¿no? Y yo creo que, bueno, para eso hay que hacer una inducción al trabajo de todas las personas. Cuando hablamos de personal, nosotros de hecho hacemos las entrevistas a personal de salud. Y cuando hablamos de personal de salud, estamos hablando de la persona que lleva la camilla, de la persona que barre, de la persona que atiende en la administración, del médico, del especialista, todos, ¿no? Y es importantísimo lo que escucha. La vez pasada me decía en Córdoba una colega que habían tenido un problema en una escuela y entonces el informante clave había sido el cantinero, llaman cantinero al que maneja el kiosco, ¿no? Porque veía que había una situación de abuso de los más grandes a los más chiquitos. Y entonces el que manejaba el kiosco les había dicho a los del equipo de orientación, miren que acá hay un problema. Ahí estaba la comunidad, ¿no? Bueno, dejamos para intercambio quien quiera preguntar, comentar, reflexionar. Compartir alguna experiencia también, porque me parece que también de esto se trata, ¿no? Em, yo puedo seguirles contando mucho más, pero por eso traigo escrito, porque si no, pero me parece interesante, bueno, también yo sé que hay algunas cosas que, a ver, en el adulto siempre aparece la cristalización y la resistencia, ¿no? Como modalidad de aprendizaje, digo, definido por nuestras queridas Sara Dana y Liliana Hernández. Entonces, yo sé que algunas de estas cosas que digo provocan algunas cuestiones porque, bueno, porque hoy también, digo, hablamos del pasado reeducativo y de nuestro origen biologicista, pero hoy tenemos modelos y ojo, hablo de las malas interpretaciones porque desde ya que nadie va a descontar, y de hecho, muy por el contrario, ¿no? Digo, nadie va a descontar que los conocimientos acerca de la neurociencia nos brindan a la psicopedagogía enormes posibilidades para poder pensar cómo ayudar a facilitar los aprendizajes. De hecho, el concepto de epigenética se define desde acá, ¿no? O sea, el concepto de epigénesis claramente muestra cómo el contexto genera modificaciones a nivel molecular en el cerebro. Entonces, digo, esto hoy afortunadamente la ciencia lo está diciendo. El tema entonces es cómo nosotros abrazamos o no el problema, ¿no? Abrazar el problema es decir, bueno, a ver, este es el problema que tengo, cómo intentamos crear estrategias? Ahí Oscar está levantando la mano. ¿Cómo estás, Patricia? Gusto verte. Qué bueno que estés aquí y que puedas ilustrar algo provocativo como es la psicopedagogía comunitaria, ¿no? Me parece que la posición provocativa es la absolutamente necesaria para los tiempos que corren. Eh, recuerdo con afecto el SOE, yo también pasé por allí junto con Andrea y Y siempre me pareció un artefacto innovador, ¿no? El SOE. Y los destinos de la vida hicieron que finalmente estemos en resonancia desde el SAOP con el SOE, justamente por esta cuestión, ¿no? Es decir, psicopedagogía en extensión, psicopedagogía comunitaria, psicopedagogía crítica respecto de sus orígenes. Realmente saludo con alegría que estemos en resonancia, pensando críticamente en nuestra disciplina y nuestras intervenciones, ¿no? Nosotros trabajamos también el concepto de intervención
lo manoseamos, ¿no? Metemos, rompemos ese significante, lo damos vuelta. Así que encuentro un aire de familia entre las posiciones que llevamos a cabo en el campo. Em, Vamos a seguir trabajando en forma conjunta porque estamos pensando en forma conjunta. Así que me alegro mucho de tu exposición y te agradezco la claridad también, Patricia. En relación a esto que decís, yo les voy a contar un hallazgo que yo hice cuando estaba haciendo el doctorado en la Universidad Nacional de Lanús. La verdad que yo no lo sabía. Yo no sabía que aquellos maestros, aquellas maestras que yo había seguido, un poco en esa búsqueda que uno va teniendo, todas habían tenido una experiencia en el conocido el Lanús, ¿no? El Hospital Gregorio Arauz Alfaro, que está en Lanús y que fue dador en nuestro país de una mirada de la salud mental comunitaria de la mano de Mauricio Goldenberg. Ahí se crea el concepto de psicopedagogía clínica, porque Hernán Kesselman, y tuve la fortuna de que Susana Kesselman amorosamente me ofreciera en plena pandemia que yo estaba haciendo mi investigación, un fascículo de una revista donde Hernán Kesselman, conjuntamente con Blanquita Tarnopolsky, acuña el término de psicopedagogía clínica, hablando de aquellos niños que consultaban en psicología con una especificidad que era el aprendizaje. Y resulta ser que esto que vos decís, Oscar, es rizomático. ¿Vieron como el potus? El potus va generando raíces, ¿no? Ahí donde se expande, va generando una nueva raíz. Y la verdad es que lo que yo me di cuenta es que Hilda Cañeque, Nora Canje, de Echeverría, digo, gente con la que yo me había formado, habían pasado de una u otra manera por allí. Entonces digo, es un modo de hacer, ¿no? Es un modo de pensar al otro, de pensarse uno. Es un modo que exige un montón de humildad, digo, porque la verdad que a mí me gustaría más en algún punto decir, bueno, a ver, llevo el protocolo y no me involucro. Y hay días en los cuales uno no está para involucrarse tanto, además, ¿no? O sea, hay días en los cuales, bueno, eso también es saber respetarse en qué momentos uno puede y no puede. Bueno, me parece que retomar este concepto de aquellos que se habla de Trieste, ¿no? En el mundo como el centro de la salud mental y algunos reconocen, bueno, en el exilio muchos argentinos pasaron por allí. Entonces, por algo quedó esa mirada y ese vaso comunicante, ¿no? Eh, Me parece que es interesante ver cómo nosotros, que somos los responsables en esta generación, de algún modo, de seguir dando esta mirada hacia los más jóvenes, ¿no? Porque en la época del fast food, ¿vieron? Es bastante más fácil, digamos, ¿no? O sea, yo pongo una tacita al microondas, a los 5 minutos saco el té. No es el mismo té. Perdón, yo suelo usar muchos ejemplos de la cotidianeidad. Bueno, me convoca a pensar, tanto Patrick como Oscar, en la cuestión de la formación de las nuevas generaciones de profesionales, en la que también me siento parte por la residencia y mis colegas que están acá. El poder transmitir y articular las miradas, ¿no?, de la clínica, pero sin perder esa esencia de mirada singular, porque, digamos, ningún niño es igual a otro, por más que tenga determinados cuadros, eso lo sabemos. Y por ahí, retomando lo que vos decías, Patri, de las admisiones, en el centro de salud las admisiones yo las suelo hacer, las hago yo con algunos de los colegas residentes, y muchas veces dejamos abierto a que vengan o no con los niños actualmente, porque personalmente a mí me enriquece mucho la entrevista inicial con los chicos. En todo sentido. Primero, qué es lo que ellos muestran, qué es lo que quieren, qué les preocupa, qué cosas son dichas o no delante de ellos por sus referentes, por sus cuidadores.
Y además, de algún modo, también lo siento como una práctica comunitaria en el sentido que, bueno, nuestro equipo, para, no sé, algunos no conocen por ahí nuestro consultorio, tienen un consultorio grande y dos chiquitos que están como comunicados. Y siempre sé que cuento con algún colega que pueda estar con los chicos si hay algo que me parece que es un poco ríspido para que ellos escuchen. Y siempre hay alguien afuera dispuesto a jugar con esos chicos mientras, para que podamos hablar con los cuidadores. Pero la verdad es que da mucha data ese primer encuentro, ¿no? Ayer en una entrevista también de admisión me resultó muy significativo que vino una nena que nunca me pasó, y yo creo que en 30 años nunca me pasó igual. Una nena que decía, la mamá dice, ella está re entusiasmada de venir, porque el papá y yo cuando éramos chicos también fuimos a la psicopedagoga. Los dos, por distintas razones, tuvimos experiencia de ser ayudados por psicopedagogas. Entonces ella tiene mucha ilusión de venir. Viste que no es tan habitual. Y una nena, bueno, muy desenvuelta además, ¿no? Pero me pareció interesante que la mamá lo decía desde su propia experiencia de paciente, ¿no? Interesante también. Bueno, pasaban montones de cosas y fue parecido lo que pasó a lo que vos comentabas hoy en tu viñeta. Eh, pero bueno, eso, los chicos también en esa entrevista me parece que aportan un montón, digo, como parte de la lectura inicial. Bueno, a ver, ¿qué más? Y Chicos, también nos aprovechemos a sacan un Patti. poco, Sí, también nos sí, sacan un poco de esa mirada adultocéntrica, ¿no? O sea, si hay alguien que está dispuesto a generar alguna estrategia, los chicos dicen, claro que sí, y te dan un montón de material para ese motivo de consulta. claro, sí, sí, ¿qué les preocupa a ellos? ¿Qué cosa les resulta difícil? ¿Qué no les gusta? ¿Qué quisieran? ¿No? Por ahí. Eh, ¿Cómo se posicionan frente al relato de este otro cuidador? Bueno, nada, ¿qué nos muestran? ¿Qué no? Bueno, ¿qué más, chicos? Aprovechemos. Hay gente de distintos lados del país también, con distintas experiencias. Sí, esto, no, prefiero hacer el silencio para que aparezca la pregunta o que levanten la mano. Me encanta que podamos intercambiar. Pero cuando decís esto de las personas que están en distintos lugares del país, me pasa, dando clases a distancia, que cuando a veces yo digo estas cosas en las clases, alguien me dice, pero profe, a nosotros nos obligan, ¿no? Entonces también digo, ¿cuánta formación necesitamos? ¿Cuánta formación respecto de los marcos normativos, de las leyes, para poder defender nuestras posiciones? ¿No? Esto también es muy necesario. Están muy callados hoy. Yo no sé si es que el frío, la... Bueno, es que en general las preguntas van más por el chat, ¿no? Hola, buenos días. No tengo cámara, no puedo. Te escuchamos, Patricia. Avise. No, un placer escucharte, la verdad que maravilloso, comparto 100% la mirada, traer a Müller también me pareció sumamente interesante. eh, y el concepto este que también nosotros somos personas, ¿no? Digamos, es un espacio en donde tenemos que trabajar con subjetividades a partir de nuestra propia subjetividad, me parece clave. Y comparto también lo que estamos observando en las entrevistas de admisión, que incorporar a los niños me parece que tiene que ver con las miradas nuestras, ¿no? Como que se van ayornando, vamos observando a estos niños que traen justamente la palabra de lo que sí están necesitando. Y lo dicen muy claro y es ahí donde apuntamos cuando te dicen, mi problema es que me equivoco y me pongo mal. Bárbaro, ya aparece ahí el motivo del trabajo, de la consulta. Y por otro lado, también quiero rescatar el trabajo que se hace en instituciones educativas, por lo menos yo me recibí en el Sagrado Corazón de Almagro, en ese momento con Liliana Volando y con José María Gasparini, y había surgido como una especie de escuela una vez que egresábamos como psicopedagogos,
y psicopedagogas en el famoso APH, no sé si continúa, pero era un servicio a la comunidad en donde nosotros trabajamos no en pareja, sino trabajábamos en tríos de psicopedagogos, excelente trabajo, donde ahí entendimos lo que es trabajar en redes, ¿no? Digamos, trabajar con otro profesional, con otro colega, y rotar ahí los roles en el que llevaba adelante el trabajo, el que anotaba, el que traía el material, digamos que era un trabajo muy, muy interesante. Eh, Así que bueno, nada, son esas experiencias que algunos tuvimos el lujo de tenerlas y que creo que nos van fogueando. Así que bueno, nada, eso, quería compartir también mi experiencia y que me parece que eso va marcando la esencia de nuestra profesión y el amor que tenemos a la psicopedagogía. Así que nada más que eso. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. A mí me parece que es interesante esto, ¿no? A ver, entiendo lo que planteas y me parece súper interesante la posibilidad del ejercicio. Creo que las personas aprendemos en el ejercicio de la práctica. Y es la práctica la que te da la mirada. Yo tengo el gustazo de haber formado parte del equipo que diseñó el plan de estudios de la UNSAM y concursar la asignatura que se llama Introducción a las Prácticas Psicopedagógicas. Y eso fue así porque yo hice la propuesta cuando terminé la carrera en KS, dije, bueno, ahora hice la introducción a la psicopedagogía. Así que después haber podido pensar en una introducción a las prácticas para que un estudiante de primer año ya se contacte en algo con algo de lo que va a suceder en su campo de trabajo y que se vaya pensando. Ahora, el concepto de redes es un concepto que, bueno, ustedes saben que Elina Davas lo ha desarrollado mucho en nuestra profesión y que de hecho fue creadora de la red de residencias, ¿no? De psicopedagogía de Ciudad de Buenos Aires, que Andrea es uno de esos nodos, ¿no? De esa red, pero el concepto de redes es más allá que el trabajo en el propio equipo, digamos. El concepto de redes es hacia el afuera, ¿no? O sea, ¿qué hago yo para trabajar con, de repente, la escuelita de fútbol que tengo en el barrio, ¿no? Em, Hay un libro de Mercedes Minichelli que se llama Ceremonias Mínimas, que no se lo pierdan. Es un libro en donde ella cuenta su intervención en un hogar de niños y cómo para mí queda plasmado en todas sus viñetas este concepto de redes, ¿no? Cómo se tiene que trabajar con el afuera. Estamos como demasiado, y más en este momento, ¿no? En este momento, yo digo, hay que volver a estos maestros que hemos tenido en nuestra disciplina. Marina Müller fue, por lo menos en mi lectura, es la primera que habló de la psicopedagogía y la salud mental, y este concepto de subjetividad. Y hay que volver a esto porque nada, porque nos damos cuenta que estamos en un momento en el cual cada uno está trabajando muy ensimismado. Ahí Sol está levantando la mano. Sí, Sol, dale, te damos la palabra. Buenos días, ¿se escucha bien? La verdad que estoy en viaje a la salita. Buen día a todos. Vamos, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, la verdad, ante todo, agradecer por esto de que tenemos hoy más que nunca enriquecer las miradas, trabajar en redes, trabajar interdisciplinariamente, tener una mirada comunitaria abierta, por supuesto, a colegas que tengan otras miradas, pero realmente no quedarnos en lo que tiene que ver con un resultado de un ser humano que tenemos enfrente, ¿no? Sea niño, adulto, creo que poder salir de esta mirada que, que a veces otorga a las familias resultados y hace esa lectura y devuelve esa lectura. He tenido algunas admisiones en donde en el espacio de las unidades sanitarias las familias vienen muy angustiadas, no solo por profesionales terapeutas, sino también a veces médicos, en donde la lectura tiene que ver con esto. No somos un resultado de 1 más 1 igual a 2 siempre, así que la verdad también rescatar lo que decía mi compañera, sorpresa encontrarnos, porque mi tramo también inicial fue en el Sagrado Corazón, ahí aprendimos muchísimo con los profesionales que mi compañera comentó, de esto que tiene que ver con la red comunitaria, no estar solos, porque la mirada en solitario
no suma, y no solo que no suma, sino que no nos pone en un lugar desde donde creo que tenemos que empezar, que es la humildad y entender que jamás vamos a poder conocer el absoluto de ese ser humano, niñito, adolescente, adulto que tenemos enfrente. Así que creo que apunta a esto. Realmente los escuché en la calle como fui pudiendo, por lo menos esta última parte, y bueno, agradecer eso, una mirada que realmente vea más allá de lo que, perdón, de lo que esté de moda, no descartándolo, pero sí sumándonos todos. Alguien más me parece que está abriendo micrófono, ¿no? Andrea, gracias, Sol. Me parece que es el De de nada. Sol, el que es, Ah, me ok. parece que es el de Ahora lo Sol. apago, perdón. Gracias, Sol. Si escuchan un ruido, es la gata, que tenemos acá una gata heredada, y, y bueno, está haciendo ruido porque ellos saben, ¿vieron los tiempos de la conexión? Es increíble. Ahí alguien preguntaba dónde se puede comprar el libro. El libro, quiero decirles que tiene una edición gratuita, digital, así que ahí les paso, y recién escribía el mail donde lo pueden solicitar y si lo quieren en forma digital se los van a enviar. Si quieren la versión impresa sí tiene un costo, pero la versión digital no, porque la intención fue esa, hacer circular el conocimiento, que es, bueno, lo que yo hasta aquí, algunas de las cosas que hasta aquí pude pensar, ¿no? En relación a nuestra disciplina y agradecida de todos los estudiantes que te devuelven en cada clase una pregunta o que te cuestionan y ayudan a seguir pensando, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, el saber se comparte. Bueno, ¿alguna otra consulta, comentario? Bien, estamos abiertos. No sé, Patri, si vos desde tus anotaciones que nos dijiste había algo más que vos te parecía importante mencionar y por ahí no, por el tiempo te acotaste. También tenemos estos 5 minutitos. Em, sí, por ahí podemos retomar esto que estaban planteando acerca de las disposiciones de los servicios, ¿no? Hay algo que a veces discuto con algunos colegas que tiene que ver con este concepto de dónde hacer clínica, dónde se puede hacer clínica y dónde no, ¿no? Cuando nosotros pensamos que la psicopedagogía clínica es un posicionamiento, entonces digo, no importa cuál sea el escenario. Tampoco quiere, digamos, por ahí es hilar al concepto de clínica la mirada de que una evaluación psicopedagógica implica la utilización de ciertos instrumentos de evaluación específica de un psiquismo, por ejemplo, y que, bueno, no va a tener lugar. Es decir, si yo estoy en una organización, en una empresa, me gusta hablar de situaciones en donde, que no son las más comunes, porque, digo, también tenemos que pensar a la psicopedagogía en otros ámbitos, ¿no? Yo acabo de acompañar a un estudiante de la UNICEN haciendo su trabajo final de graduación en la licenciatura en psicopedagogía, pensando en el trabajo, digamos, el aprendizaje del trabajo en las cooperativas de base social para usuarios. Ella relató el caso de Standil Tomate, que es una cooperativa de trabajo que tienen un grupo de personas que son profesionales y usuarios de salud, digamos, en Tandil. Y la verdad es que ahí estaba muy claro el concepto de trabajo en red, ¿no? Porque la gente iba a buscar
los tomates que los tomates se los daba la gente de la zona, entonces había un momento de recolección de la fruta, del tomate, después había otro momento del lavado, había otro momento de la elaboración. Había claramente situaciones que tenían que ver con el aprendizaje y con un trabajo comunitario. Y eso es una psicopedagogía clínica cuando uno piensa, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son las dificultades que tiene? Por ejemplo, hay alguno que por ahí no irá a tocar el timbre porque su modalidad de vinculación no se lo permite, pero sí de repente puede tener un muy buen desempeño en el lavado de la fruta. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, digo, es como cambiar un poco esta idea de que lo clínico está ligado al espacio de salud hospitalaria, de centro de salud, de consultorio. Digo, lo clínico es aquello que tiene que ver con la mirada de un sujeto en su forma integral. De hecho, Cliné refiere a, está bien, era una situación médica, ¿no? El médico que observaba al paciente de a los pies de la cama, pero claramente esto tiene que ver con una mirada integral, ¿no? Me parece que de esto se trata. Entonces, como decía antes, la escuela es dadora de la vida de un niño. Y yo a veces me encuentro con que, qué sé yo, la vez pasada una amiga que es artista visual, pero también profe de educación artística, me muestra un dibujo. Me dice, mira el dibujo de esta nena, no pretendo que lo analices, quiero que veas las dimensiones y haciendo una lectura de la dimensión del plano, de los contenidos específicos de las artes visuales, línea, punto, eh, eh, no me sale lo que quiero decir, bidimensión, tridimensión, digamos, las dimensiones, haciendo una mirada desde ese lugar, digo, de los contenidos específicos de la disciplina, ¿no? En este caso, de lo que es el dibujo en el plano, uno veía que ahí había un sujeto inteligente. ¿Sí? Porque la composición de ese dibujo daba cuenta de un nivel operatorio abstracto. Bueno, sin embargo, la profe de artes visuales me dice, ¿sabes qué? La maestra dice que este pibe no va ni para adelante ni para atrás, que es un cuadrado. O sea, bueno, estas situaciones que sabemos que están en las escuelas, que se plantean, porque no hay una mirada, ahí también es importante la mirada de conjunto, ¿no? O sea, claro. La profe de artes visuales tiene otros elementos para evaluar. No está evaluando si cómo es el emplazamiento en la hoja o si hay una mirada de un dibujo que es fálico. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con los contenidos específicos, ¿no? Y desde ese lugar también se puede rescatar a ese niño, porque si ese niño está pudiendo dibujar eso, quiere decir que hay una operatoria ahí en juego. ¿Por qué está atrapada? ¿No? Parafraseando a Alicia Fernández, que toma también el concepto de Isabel Usuriaga, ¿no? De la contrainteligencia. Sí, de alguna manera pensar que lo observable se construye con alguien que observa también, ¿no? Y no lo podemos dejar afuera, la mirada del observador. Digo, pensando en las cuestiones de las discusiones de hoy respecto a las intervenciones basadas en evidencia, y digo, bueno, también hay que poder pensar que una de las evidencias posibles en la clínica es también la respuesta a la intervención clínica, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando, gentes. Y en eso, perdón, solo Sí, dos cositas chiquititas. En eso, con Marcelo Gorga, con el doctor Marcelo Gorga, que es neuropediatra, pero también es doctor en filosofía y trabaja temas acerca de la ética y la neuroética, siempre en nuestras conversaciones nos preguntamos, ¿qué es construir evidencia en psicopedagogía? ¿Mm? Exacto. ¿Por qué? Que un laboratorio se ocupe de medir el impacto que tiene determinado psicofármaco en un niño es esperable, pero un laboratorio no se va a ocupar de medir cuál es el impacto del tratamiento psicopedagógico. Eso no le interesa a nadie. Entonces, bueno, ¿cómo construimos evidencia en psicopedagogía? Ujú. Ay, perdón, ahí Anaí dice, yo trabajo en un centro barrial donde las personas hacen proceso de recuperación del consumo problemático. En ese sentido entiendo que la psicopedagogía como promotora de derechos. Totalmente, acompañamos a las personas a posicionarse como sujeto de expresión, de opinión, para partir. Sí, y ¿sabes qué, Anaí? Y no te pierdas de pensar
¿cómo aprende ese sujeto? Porque es el aprendizaje el que le da a la persona una identidad, un lugar identitario. ¿Qué le gusta aprender a ese sujeto que está en situación de consumo? ¿No? Ujú. Sí. Porque consumo problemático en esta sociedad tenemos todos. El tema es, claro, qué pasa con determinadas cuestiones que, bueno, que claramente implican una condición después, ¿no? Em, Bueno, colegas, tenemos que cortar la clase. Te agradecemos muchísimo, Patri, por esta hermosa exposición y que nos hace seguir pensando. A los colegas que estuvieron. Y bueno, ahí hay muchos saludos y felicitaciones y agradecimientos en el chat. Así que bueno, nos seguimos encontrando por los caminos de esta bella profesión que nos reúne. Muchísimas Adiós. gracias por esta invitación, por esta escucha atenta y de verdad me encanta compartir estos espacios, así que muchas gracias por esta invitación a Seguimos, todos y a seguimos. todas. Bueno, Gracias. gracias. Adiós. Gracias.